Esto es La Repregunta y yo soy Luciana Vázquez. Empiezan las grandes discusiones en la Argentina, una de ellas centrada en la reforma laboral o modernización laboral, como insiste la conversación social y política en las últimas semanas. El gobierno de Javier Milei suele mirar a Perú como ejemplo de varias cosas: macroeconomía estable, una política cambiaria que Argentina puede mirar con interés también. Sin embargo, Perú tiene un gran dilema. Indicadores macroeconómicos interesantes, también de crecimientos, pero una informalidad laboral persistente a lo largo de las décadas. ¿Qué lecciones tiene Argentina para aprender de Perú? De eso vamos a hablar hoy en La Repregunta, de la mano de un economista muy respetado, un economista peruano. Me refiero a Piero Ghezzi. Muchísimas gracias, Piero, por estar hoy en La Repregunta. Muchas gracias, Luciana. Encantado de estar nuevamente. Bueno, Piero, como les decía, es economista, es especialista en desarrollo productivo, macroeconomía y finanzas, es socio fundador de Hacer Perú, un centro de políticas públicas, fue ministro de la Producción de Perú entre 2014 y 2019 y además es un hombre que conoce la economía en varios frentes, del lado de la política pública, productiva, pero también del lado del mundo de las finanzas. Fue jefe de estrategia de deuda externa para mercados emergentes en el Deutsche Bank en Nueva York, donde trabajó casi durante 10 años, entre otras posiciones. Es doctor en Economía por la Universidad de California en Berkeley y economista por la Universidad del Pacífico, Perú, autor de El Estado Productivo, una apuesta para reconstruir la relación entre mercado y Estado en el Perú de la pospandemia. Bueno, así que la persona indicadísima para tratar este tema. Piero, quiero ir directamente al tema del mercado laboral en Perú, de estos indicadores. ¿Cómo se da este balance entre empleo, desempleo y niveles de informalidad? ¿Cuál es la foto del Perú hoy en ese sentido? En el Perú el porcentaje de empleo informal es aproximadamente 70%. Ahora, no es que ese número no ha mejorado. Hace 10, 15, 20 años, en 2007, que son las cifras más antiguas que tenemos confiables, el desempleo informal era más o menos 80%. O sea, sí ha habido una mejora en el desempleo, solamente que obviamente 72 o 70% de empleo informal es inaceptable en cualquier economía, ¿no? Y esa es la realidad peruana. ¿Y el nivel de desempleo? El desempleo en sí, el desempleo no, el número de desempleo es un número que nadie sigue en el Perú, porque al no haber beneficios laborales al desempleo, ni seguro de desempleo, ni mucho menos, es un número más o menos irrelevante. El número es cuánta gente está trabajando en el sector formal y cuánta gente está en la informalidad. Ahora, obviamente esa informalidad laboral tiene que ver mucho con el tipo de empresa. Claro. Hay, diría yo, 3 tipos de informalidad laboral, ¿no? Uno es el informal que está en una empresa MIPE, una empresa microempresa o pequeña. Sí, pyme le decimos informal, aquí. entonces, sí. MIPE, porque pyme es pequeña y mediana. Ajá. Hay toda esta confusión que aprendí cuando era ministro. A ver. Es microempresa, pequeña empresa y mediana empresa. Okay. Una micro y pequeña empresa se llama MIPE. Bien. Una pequeña y mediana empresa se llama PYME. Una empresa micro, pequeña, mediana se llama MIPYMES. O sea, Bien. Es toda una confusión de acrónimos, pero sí. El gran problema en realidad no está tanto en las medianas, sino en las microempresas, o sea, menos de 10 trabajadores, claro. Y algunas de las pequeñas empresas. Claro. La gran mayoría de las microempresas y muchas de las pequeñas empresas son informales. Entonces, los trabajadores de esas empresas son informales de por sí. Adicionalmente, tenemos a trabajadores de empresas medianas o grandes que también muchos están en la informalidad por leyes laborales, digamos, que los hacen, digamos, que hacen que las empresas decidan tener trabajadores en negro o en gris, ¿no? Y hay una importante informalidad laboral que también se refleja ahí. Ahora, en esta foto que estamos tratando de reconstruir, en el mundo de la micro y la pequeña empresa, la informalidad, vos señalás, responde a otras causas comparado con la informalidad que puede haber en la mediana y en la gran empresa. ¿Cuáles serían esas causas? Claro, la principal tal vez es que, digamos, obviamente tendemos a pensar en términos binarios y pensamos en la microempresa y en la gran empresa, cuando en realidad es un incluso dentro de las micro y pequeñas empresas hay mucha diferencia, heterogeneidad. Pero, digamos, con esa salvedad,
en promedio, digamos, una microempresa tiende a tener poca productividad. Al ser poco productiva, no puede pagar en general los costos de la formalidad, no puede llegar a los estándares de la formalidad, y el empleo es una de las características de la informalidad. Entonces, una microempresa informal, por definición, tiene trabajadores informales, todos. Bien. ¿No? Y eso creo que es, en caso de la empresa grande, digamos, formal, puede ser que los costos laborales, lo que acá se llama, o en otras partes se llaman sobrecostos, que no es una palabra muy adecuada, pero en este caso son los beneficios laborales, terminan generando informalidad, porque a veces el propio trabajador prefiere dinero en efectivo versus, digamos, deducciones o beneficios laborales con beneficios futuros e inciertos, ¿no? Y eso es un tema muy importante. Ahora vamos a ir a ese tema. Antes, Piero, en el mundo del trabajo formal, ¿cuántos trabajadores, qué porcentaje de trabajadores están empleados efectivamente en el sector privado y cuántos en el sector público? No, la gran mayoría, la grandísima mayoría de empleados en el Perú está en el sector privado, más de 80%. El sector público peruano es relativamente pequeño, nunca creció demasiado después de la reducción que se dio en los 90, ¿no? Entonces es un sector que tiene menos del 20% del PBI, relativamente pequeño comparado con otras economías. Vos planteabas que esta afirmación de que la tasa de informalidad es alta y persistente desde hace décadas tiene algún tipo de corrección desde 2007 a la actualidad, con un porcentaje del 80% en 2007 y un 71, 72, 70 y algo por ciento en la actualidad. Es decir, son 7 puntos. Ahora, es altísima. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué este país, que es visto casi como ejemplar en términos de su conducta macroeconómica y su sustentabilidad macroeconómica, no importa si hay un gobierno de izquierda o de extrema izquierda, como fue el de Pedro Castillo, no importa la inestabilidad política de presidentes que terminan presos con suicidios o eyectados del poder, esa especie de virtuosismo macroeconómico y también de crecimiento no logró compensar, no logró mejorar el mercado laboral. ¿Por qué crees que esto pasa en Perú? ¿Es una cuestión de oferta de posiciones de trabajo y de demanda? ¿Es más alta de la demanda que la oferta? Para empezar por ahí. Yo creo que los temas son muy estructurales y además no olvidemos que en general América Latina es muy informal. Si hacemos una regresión, digamos, como llaman los economistas, de ingreso per cápita y informalidad, toda América Latina está por encima de lo que pronosticaría su ingreso per cápita, salvo Uruguay. O sea, un país en Europa del Este o en Asia con el mismo ingreso per cápita de América Latina casi seguramente va a tener menor informalidad laboral que América Latina. Eso es para todos los países, creo que salvo Uruguay. Hay un gráfico muy lindo de la OIT que muestra ello, ¿no? Entonces, ¿hay alguna el Perú explicación es un país informal en una región. Sí, decí esa frase, por favor. Sí. O sea, Perú es un país informal en una región ya informal. O sea, es extremadamente informal, ¿no? Entonces hay un tema que ya creo que va más allá de la economía, son temas incluso culturales que no viene el caso a abordar tal vez en esta entrevista, pero en general estamos hablando de un país informal en una región informal. Y ahí hay temas estructurales. Déjame preguntarte algo, Piero, en este punto. Está bien, entiendo eso, pero Perú, que tiene una macroeconomía sana, con crecimiento, bueno, hay algunas cuestiones a revisar ahí, pero podríamos decir eso comparado con la Argentina, tiene este nivel altísimo. Y Argentina, con todos los problemas económicos que tiene, macroeconómicos históricos, las crisis cíclicas de las que nunca termina de salir, tiene una informalidad que para nosotros es alta, pero es de 43,2% en el último semestre, en el primer semestre de este año. Entonces, ¿qué le pasa a Perú? Que está bien económicamente, pero tiene este problema. Pero eso es absolutamente esperable. La informalidad laboral está negativamente relacionada con el ingreso del PIB per cápita. A pesar de que el Perú ha crecido bastante más que la Argentina en los últimos 35 años, igual el ingreso per cápita argentino es bastante más alto que el peruano en la actualidad. Entonces hay una correlación negativa. Mientras mayor sea el ingreso per cápita de los países, menor es la informalidad laboral. Es así. Entonces deberías esperarlo. Y de hecho, por ello, Perú, al aumentar su ingreso per cápita, ha venido reduciendo de manera paulatina su informalidad laboral. Muy
por debajo o una velocidad mucho menor de lo que uno deseara, y ahí hay temas que lo explican, entre ellos creo son los temas de las leyes laborales, por un lado, y por otro lado es el tema de la grandísima cantidad de empresas que son MIPES, o sea, micro y pequeñas empresas que existen y por tener muy bajos niveles de productividad tienden a tener un nivel de informalidad casi, digamos, de total, ¿no? Y eso es una característica, nuevamente, es una característica en realidad no solo del Perú. Santiago Levy ha hecho muchos estudios, el BIT, etcétera, sobre la informalidad en América Latina y la baja productividad de América Latina. Somos una región particularmente poco productiva. Si queremos pensar en las características que tiene nuestra región, es que si las brechas de ingreso con respecto, digamos, a Estados Unidos, no se explican tanto porque el capital humano sea más bajo, o no se explican tanto porque no haya tanta inversión en promedio, sino porque somos menos productivos. Los recursos los usamos de una manera ineficiente. Y parte de esa ineficiencia de los recursos en América Latina es la grandísima cantidad de recursos que van a las MIPES que tienden a ser menos productivas. Entonces, por ahí va el tema, un tema de productividad y asignación de recursos a empresas poco productivas. ¿Por qué va tantos recursos a las MIPES? Ahí podemos tener otra discusión, ¿no? Tengo dos preguntas. Una es, ¿por qué hay esta correlación entre ingreso per cápita alto y bajo nivel de informalidad? ¿Cómo funciona eso? ¿Cuál es el secreto detrás de esa correlación? Claro. Un ingreso per cápita en general más alto significa, digamos, mayor capacidad para pagar los costos de la formalidad. Entonces, si hay, digamos, ciertos beneficios sociales mínimos que se quiere garantizar al trabajador, implican que empresas y países con más dinero va a poder pagarlos, claro. Empresas y países con menos dinero no pueden pagarlo, ¿no? Entonces, es un tema bien estructural. Es imposible que el Perú reduzca mucho su informalidad si no logra que más trabajadores trabajen en el sector moderno formal de la economía. Claro. Es un tema estructural. Las leyes laborales tienen un impacto casi secundario para una empresa informal, una MIPE informal, ¿no? Ahora, entonces la segunda pregunta es, ¿por qué la mayoría de los recursos y del mercado laboral va a estas micro y pequeñas empresas? En la Argentina hay el 94% de las empresas son pymes y absorben la mayoría de los informales también. Entonces digo, ¿por qué en Perú pasa esto de que ese sector es tan cuantioso en cuanto a recursos laborales que está absorbiendo? Perú digamos, nuevamente, es un caso más extremo a Argentina, pero es más o menos lo mismo. En Perú tenemos 90 y tanto por ciento de las empresas son MIPES, que toman más o menos el 50% del empleo, y casi todo ese empleo es informal. Entonces, es la misma, es una realidad, digamos, con matices, no es tan distinta, digamos, sí. Estamos hablando de un grupo muy grande. Ahora, ¿por qué ocurre? Y ahí, digamos, hay las discusiones entre economistas, ¿no? Digamos, hay como, diría, dos escuelas de pensamiento entre los economistas, si quieres. Hay una escuela de pensamiento que llamaría la romántica. Mi compatriota Hernando de Soto, por alguna razón de Soto sacó estas tesis de la informalidad del otro sendero en el Perú, y es, las MIPE no crecen y no se pueden formalizar porque el Estado, con reglas y regulaciones y normas, burocracia, no las deja crecer, ¿no? Es una visión, ¿no? Una visión de unas MIPE que están limitadas por un Estado, pues, que las ahorca y no las deja crecer. Hay otra visión, al otro extremo, es que dice, las MIPE en realidad no tienen ningún futuro. Es la visión más, digamos, de subsistencia. Las MIPE existen porque como el sector moderno, formal, no crea empleo suficiente, la gente se autoemplea. Es el contrapropismo, como se llama, ¿no? No sé si dice el término en Argentina. Sí. Pero es un poco el pequeño productor que se autoemplea, y ahí tienes un grupo muy grande de empresas que pueden ser desde un vendedor ambulante que esté en la calle vendiendo golosinas, caramelos, versus digamos, un agricultor que esté en una pequeña parcela, o un constructor, obrero, que ofrece servicio, un electricista, etc. Entonces, el empleo doméstico, por ejemplo, también. También, claro, completamente, es otro contrapropismo, ¿no? ¿Qué economistas sostienen este punto de vista, Piero? El de Laporta y Schleifer. De hecho, no sé si es si Laporta y Schleifer tienen un artículo 2014 que se llama Informalidad y Desarrollo. Y básicamente dice, la informalidad es una característica del subdesarrollo.
Entonces, mientras que los países sigan subdesarrollados, la informalidad va a continuar. Ahora, y digamos que esa es la visión más predominante entre los economistas, pero dicho ello, entre ambos extremos siempre hay un grupo de MIPES, y creo que este es un fenómeno interesante a estudiar o a pensar, que bajo las condiciones adecuadas podrían incorporarse en la formalidad. Es decir, hacen un análisis costo-beneficio. ¿Me conviene o no ser formal? Porque siendo informal estoy debajo del radar, nadie me mira, la recolectora de impuestos no me mira, la supervisora laboral no me mira nadie, seguridad, no, INDECI, que es Defensa Civil, no me mira, etc. Entonces me mantengo con costos bajos y no tengo que asumir los costos de formalizar. Entonces hay un grupo que realmente es subsistencia. No quiero complejizar la discusión, pero a veces pensamos en una definición muy legalista de la formalidad. O sea, si eres formal o informal desde el punto de vista de la ley. Pero también importa si estás participando en cadenas modernas, dinámicas, si tienes productividad, si tienes buena calidad, ¿no? Si vas mejorando a lo largo del tiempo. Esa definición es muy relevante para la economía, porque a veces ocurre, y en el Perú ha ocurrido, que haces una amnistía tributaria y le dices a todas las MIPES pagan 5 soles, o sea, nada al mes, y se vuelven formales. Entonces, tributariamente son formales, se llama el ENRUS. Entonces, existe un registro donde hay millones de MIPES que son formales en el papel, pero son informales para todo fin práctico. Entonces, lo importante es realmente cómo se relacionan, cómo están articuladas la economía, si tienen realmente mejoras en productividad, si continuamente van mejorando, si tienen, digamos, producen productos de calidad, con estándares, etcétera, ¿no? Que eso es muy relevante. Entonces, pero más allá de esa característica que creo que es muy importante, porque tendemos nuevamente a poner las cosas en cajitas, y la informalidad tiene varias dimensiones, y el tema productivo es más importante que esa definición únicamente legalista, ¿no? Me parece un señalamiento muy, muy importante. Digo, la formalización, hay una especie de formalización virtuosa de los informales que va acompañado con a un aumento real de la productividad de esa pequeña empresa o esa microempresa, y una formalización regulatoria, pero trucha en definitiva, ¿no? Que disfraza el indicador real de informalidad, claro. Muy importante. Exactamente. Y la dinámica de la economía, y las capacidades de tener ganancias de productividad, ¿no? Claro. En la Argentina se está dando esta discusión. Bueno, el Congreso va a tener que discutir una reforma laboral, se la llama modernización laboral, para evitar hay un choque ideológico entre las posiciones en pugna, pero hay dos grandes posiciones. Una dice, sobre todo la del gobierno y la del cuadrante de centro derecha en la Argentina, que haciendo una reforma laboral que le quite un peso excesivo a regulaciones, a exigencias, a costo a las empresas, tanto pequeñas, medianas como grandes, se va a poder formalizar, se va a poder contratar a empleados bajo un régimen formal. Del otro lado, y de eso va a venir, de ese proceso va a venir el crecimiento. La idea de que las empresas van a poder expandir su productividad con mano de obra en condiciones mejores. En la otra, el sector, el cuadrante peronista, plantea que primero está el crecimiento, y la reforma laboral puede venir para modernizarlo y actualizarlo a nuevas condiciones en un mundo virtual, etcétera. Pero que con crecimiento, en este contexto laboral de leyes de regulaciones laborales, alcanzaría para que la Argentina crezca si hubiera un crecimiento. ¿Cómo ves vos el huevo o la gallina? ¿Que está primero el crecimiento y después la contratación de empleo formal? ¿O primero las reformas laborales, contratación de empleo formal y de ahí el crecimiento? En principio yo no creo mucho en precondiciones. O sea, se puede crecer con condiciones desfavorables. El Perú tenía una economía destrozada en los 90 y empezó a crecer. No es una precondición. Puedes crecer con poco capital humano, puedes crecer con mala infraestructura, puedes crecer con corrupción. Entonces no creo que se requiera absolutamente algo, no creo que se requiera absolutamente una reforma laboral para crecer. Dicho ello, creo que este es el momento para impulsar una reforma laboral. Las reformas laborales en general
en el mundo son muy difíciles de pasar, porque los que, digamos, los insiders o los que pierden, digamos, en teoría, se agrupan mejor, lo sienten más y los beneficios están más esparcidos, ¿no? En el Perú hemos tenido ya algunos intentos de reformas laborales fallidas justamente porque ha habido mayor organización entre los insiders, si quieres, ¿no? Entonces, creo que en un momento donde hay un mandato importante, hacer una reforma laboral es importantísimo. Yo diría, es más, yo diría entre los académicos, economistas del espectro, digamos, de todo el espectro casi entre derecha e izquierda, si quieres, entre los economistas, hay un consenso que las reformas laborales, o sea, digo, en el mundo, ¿no? Que la reforma laboral es una de estas reformas estructurales y transversales que te puede ayudar a acelerar el crecimiento, a consolidar el crecimiento y a reducir la informalidad. Eso es, entonces mi respuesta tenía dos partes. Uno, en general, que no creo en general en lo que dice, primero hay que educar a la población, primero hay que reducir y eliminar la corrupción, primero hay que tener infraestructura, primero hay que... No, para crecer. No hay ninguna precondición. El desarrollo económico consiste en embarcarse en círculos virtuosos que nos permitan retroalimentar lo uno con lo otro, ¿no? Y parte del problema peruano es que pasaron algunas cosas, pero el crecimiento no llevó al fortalecimiento institucional, a la mejora del capital humano, a la mejora del Estado que hubiera permitido pasar las décadas y continuar un crecimiento alto que nos llegue al desarrollo. Esa virtuosidad no se dio, tuvimos un crecimiento más episódico, ¿no? Eso, entonces, la primera parte de mi respuesta es una respuesta muy genérica sobre no existen precondiciones, creo. Y de hecho, los países tienen que crecer con el stock de capital, institucionalidad y el Estado que tienen en ese momento. Y después se debe mejorar en el tiempo. Pero una reforma laboral sí me parece crucial. O sea, el Perú está mucho peor de lo que hubiera estado con una reforma laboral más exitosa que hubiera, por un lado, mejorado todo el desempleo juvenil. Tenemos un porcentaje muy alto de los jóvenes que están subocupados, subempleados, ¿no? Y esa parte también es parte de una rígida ley laboral, ¿no? Pero no afrontó el Congreso porque tiene mucho poder el Congreso en Perú, poder sobre el Poder Ejecutivo, esta idea de capacidad para dejarlo afuera un presidente, ¿no afrontó una reforma laboral, estructural y sustantiva en todas estas décadas? Nunca. De hecho, tenemos una historia muy clara, muy ilustrativa, en la cual lamentablemente fui también protagonista, donde en el año 2014, hacia finales de 2014, propusimos una ley de empleo juvenil, es decir, solamente hacia jóvenes de 18 a 24 años. ¿Okay? Ese grupo tiene un altísimo desempleo. ¿Por qué? Porque, dadas las leyes laborales en el Perú, digamos, un restaurante de alta gama prefiere contratar a un mozo de 30, 35, 40 años con experiencia que a un chico de 20 porque le paga lo mismo. Básicamente porque el salario mínimo, los beneficios sociales son vinculantes, si quieres, ¿no? Entonces, eso genera un desempleo juvenil muy alto. Entonces, lo que decíamos es, para jóvenes en esta etapa formativa, ¿no? de adquisición de capital humano, bajamos los beneficios sociales para ellos a cambio de capacitaciones, solo por los primeros 5 o 6 años, ¿no? Y reduce el costo laboral para el empleador, o sea, aumenta la demanda por emplear jóvenes y además parte de esos recursos se gastan en capacitaciones para que los chicos mayor, aumenten su capital humano. Eso fue aprobado en el Congreso en diciembre de 2014, sin oposición. O sea, no había oposición, básicamente. Y unos días después empiezan movilizaciones en las calles y a las pocas semanas había 50.000, 60.000, 70.000 jóvenes en las calles. Se llamó la ley Pulpín, ¿no? Que se usaba refiriéndose a los chicos jóvenes que eran, digamos, explotados en teoría, y se derogó a los 40 días. El Congreso reculó y a los 40 días derogó la ley inmediatamente. Una ley que desde el punto de vista técnico era absolutamente impecable.
tenía todo el sentido del mundo desde el punto de vista técnico, pero falló en la comunicación digamos, no sé si es un tema a explicar, porque a veces no había ni siquiera con quién dialogar, pero claramente tocó una fibra sensible. Y a eso me refiero con el tema de que los temas laborales en general tienden a ser muy sensibles en una población. Entonces ese manejo de cómo lo comunicas y en qué momento lo haces creo que es bastante importante, ¿no? Tenemos también experiencias exitosas de formalización laboral, pero esa fue, digamos, pero más sectorial, digamos. Ahora, volviendo a esta idea de crecimiento versus reforma laboral como impulsoras de la formalización, la idea de que con el crecimiento viene la formalización tampoco se comprueba, es decir, porque vos lo que estás señalando es que Perú ha crecido más o menos a lo largo de estas décadas, pero no ha derramado positivamente en la formalización laboral. Por eso esta cosa sistémica, el crecimiento no demanda todas las condiciones, o sea, no hay que tener todas las condiciones perfectas para crecer. Se puede crecer en condiciones adversas, pero al mismo tiempo el crecimiento no deriva necesariamente en la modernización laboral. No garantiza. Y nuevamente, porque los problemas son complejos y las soluciones son complejas. Y en ese sentido creo que debemos pensar como ustedes pueden usar la palabra que les parezca más apropiada, pero alguna reforma laboral que permita, por un lado, ¿no?, mayor crecimiento del sector moderno, formal, absorbiendo a aquellos trabajadores que se encuentran en MIPES, digamos, de poca productividad, es importante. Y por otro lado también, digamos, ese es, digamos, lo que sería una transformación productiva. Y por otro lado, lo que llamamos una inclusión productiva. Lograr que muchas MIPES den el salto de productividad y calidad que les permita participar en el sector moderno y poder ser formal te ayuda también estos círculos virtuosos, ¿no? Entonces, un tema que a veces del que no se habla suficiente, pero que es muy importante, es que los trabajadores tienden a subestimar el valor de los servicios públicos que reciben como consecuencia de, digamos, estas cargas laborales adicionales. Es decir, yo como trabajador puedo recibir 3.000 soles brutos pero recibo netos de deducciones 2.500. Esos 500 soles están en cargas AFPs, ¿no?, seguridad social, lo que sea, seguro de desempleo, lo que sea. Bueno, el trabajador prefiere recibir 2.700 soles sin ninguna carga, sin ningún beneficio, que 2.500 con los otros beneficios, claro, que en teoría valen 500, pero que él subvalúa. Entonces, esa es una realidad contra la cual es bien difícil ir, porque el trabajador prefiere pájaro humano, el dinero, el cash. Bolsillo. Y eso también, claro, el bolsillo. Y eso también es una de las razones por las cuales estos costos laborales por encima del salario tienden a ser un impuesto adicional, claro, implícito en la formalización laboral. Claro. Un par de cuestiones finales, porque ya se nos acaba el tiempo, Piero. Otra de las paradojas de Perú es que Perú se ha convertido en un caso muy interesante en términos educativos. De acuerdo con las pruebas PISA que toma la OCDE, Perú es uno de los países, el país de América Latina que más mejora ha demostrado en sus niveles educativos, en sus evaluaciones educativas, entre 2009 y la última prueba PISA de la que se tienen resultados, que es la de 2022. De hecho, en esa prueba de los 11 países de América Latina que participan del operativo PISA, Perú llegó a ocupar la posición, aquí lo tengo, la posición 4. Primero siempre está Chile, hace ya sostenidamente. Perú está cuarto y Argentina, que había liderado a principios de los 2000, está en el puesto 8. Perú está en el puesto 4 y en el puesto 8. Entonces la pregunta aquí es, ¿por qué una mejora educativa tan sustantiva? Es decir, ¿por qué la mejora del capital humano en términos educativos en Perú no ha derivado en una demanda mayor de formalización y de creación de empleo formal y de aumento de la productividad, inclusive de las pequeñas o de las MIPYMES? Yo diría que hay varias razones, ¿no? Una razón fundamental es que la demanda de empleo formal no ha crecido tanto, ¿no? Entonces, al no haber mayor demanda, o sea, al final es un tema de demanda de empleo, no tanto de oferta. Segundo, el capital humano se mide mucho más allá de lo que las pruebas PISA pueden medir. La adquisición de capital humano realmente ocurre en muchas casas on the job learning, trabajando.
Entonces, si yo tengo un chico que ha mejorado sus test PISA, pero es empleado en una MIPE informal, su capital humano se estanca. Entonces tienes también esa tragedia, que inviertes o mejoras la educación primaria y secundaria, pero después, al tener un mercado laboral que no funciona, un montón de empresas improductivas, el capital humano deja de mejorar. Y el capital humano se adquiere en el tiempo, no se termina en la escuela. Bien. Últimas dos preguntas. ¿Por qué hay una baja demanda de capital humano muy formado y de empleo formal cuando Perú muestra niveles de crecimiento comparados con la Argentina más sostenidos? ¿Crece en sectores que no demandan tanto empleo formal? Yo creo que nos faltan, a ver, no sé si es un fenómeno únicamente peruano, creo que es un fenómeno bastante latinoamericano también. Nos faltan sectores, pasa en México, donde tienes esta paradoja que tienes algunas de las empresas más productivas del mundo sobreviviendo con una tortillera, ¿no? Donde tienes que el sector moderno, formal, crece, pero por razones tecnológicas hay mucha automatización, entonces la demanda de empleo es relativamente pequeña, ¿no? No hay suficientes sectores que crecen. En el Perú tenemos la agroexportación, que ha crecido muchísimo, ha demandado empleo, pero no hay varias agroexportaciones, no hay otro sector similar a la agroexportación con esa demanda de empleo. Entonces, al no haber suficiente absorción de empleo por parte del sector moderno, por falta de sectores, digamos, con potencial, termina mucha gente autoempleándose, ¿no? Entonces es una realidad. No podemos no mirar a la economía en sectores. ¿En qué sectores tenemos ventajas comparativas? ¿No? Y cuánto empleo generan esos sectores. No es lo mismo el arándano que la soja. Claro. ¿No? El arándano genera mucho empleo, pero no tenemos 50 arándanos en el Perú. Entonces no hay suficientes sectores o subsectores o empresas que generan empleo. Y ese es un problema también medio estructural, porque la automatización va en la dirección contraria a lo que quisiéramos. Claro. ¿No? Y eso es una Y la crítica a ¿no? economías extractivistas, esta idea de petróleo, gas, minería, que en general quienes cuestionan esa matriz productiva plantean que es poco creadora de empleo formal. ¿Coincidís con esa mirada? No, yo en general, de hecho, la palabra primario exportador en general, que se usaba mucho en el Perú, a mí no me gusta. Creo que es verdad que tenemos en general ventajas comparativas en recursos naturales, ¿no? Y esos recursos naturales pueden ser la minería o puede ser también la agroexportación. En el caso de la minería, claramente la demanda por mano de obra es relativamente baja, pero tiene las ventajas de generación de decenas de miles de millones de dólares de exportaciones, muchísimos impuestos. La tragedia es no poder convertir esos recursos económicos que le llegan al Estado en desarrollo económico en los territorios, en la región. Esa es la tragedia, que no es tanto la minería. El caso de la agroexportación, para terminar... Sí, porque esto es el caso exitoso de Perú en temas de reforma laboral y en el tema de creación de empleo. Entonces, me interesa que lo describas. Sí, exactamente. Lo que ocurrió es que en el año 2000 se hizo una ley de promoción agraria que tenía básicamente dos componentes. Un componente tributario, ¿no? De bajar el impuesto a la renta al sector, y el más importante, que era un componente laboral. Es decir, en el agro, si yo cosecho espárragos o arándanos, durante 10 meses del año requiero, digamos, 1.000 personas. Claro. En el momento de la cosecha requiero 10.000 personas. Hay una estacionalidad natural en el agro. Entonces, lo que permitió es que se contraten trabajadores formales por temporadas y no esté sujeto a la ley general del empleo, que era muy rígida. Claro, de indemnizaciones, que no se considere despedido al final de esa contratación. Exactamente. Y eso ha generado mucho empleo formal en el agro, ¿no? Mucho empleo formal y un nivel de agroexportaciones que era casi nada, 12.000 millones de dólares. Entonces, es un caso clarísimo donde una reforma laboral específica a un sector, adecuada a la realidad del sector, ha tenido un éxito impresionante, ¿no? Y creo que no hay que dejar de lado. El problema, o si quieres la tragedia del Perú, es que no hay suficientes agroexportaciones, ¿no? Claro. Sí, reproducir esos sectores en otras áreas de la economía. Nos falta, claro. Y es el gran reto. En la economía a veces los problemas no tienen soluciones.
por el momento. con Pongamos esa... un poco de esperanza. No, hay problemas que no tienen soluciones y hay problemas que técnicamente sí tienen soluciones, pero políticamente no lo tienen. Claro. Y bueno, pero hay que avanzar. Bueno, pero Buenísimo. como siempre, interesantísimo escucharte con este nivel de precisión y de profundidad para un tema realmente muy urgente en la Argentina, que es un tema económico, político y social. Vamos a ver cómo avanza esta reforma, modernización laboral en el Congreso en los próximos meses. Te agradezco muchísimo por haber estado hoy en la repregunta. Mucha suerte con ello. Muchas gracias, Luciana. Gracias a todos.